revelado la sorprendente transformación de un conserje que dejó helada a una CEO millonaria. Las puertas del lujoso rascacielos se cerraron tras Ramón, el conserje, mientras la rutina diaria comenzaba. A sus 45 años, sus manos callosas reflejaban el arte de limpiar cada rincón con dedicación. Pero en su corazón, había algo más que ese arduo trabajo, un sueño de ser ingeniero, un anhelo que había dejado en el fondo de un cajón, sepultado por la realidad del día a día. Hoy, esa realidad pesaba más que nunca. Los gritos de su familia se entremezclaban con la necesidad de proporcionarles una vida digna. Sin embargo, había algo en su interior que empezaba a arder, una chispa de determinación. Mientras limpiaba los elegantes pasillos, Ramón observaba a Valeria, la fría CEO. Ella caminaba con la seguridad que le daba su poder, ignorando a quienes la rodeaban. Su juicio estaba siempre presente, una nueva reunión que cerrar, un nuevo problema que resolver, y Ramón solo era un simple conserje, una sombra en el brillante mundo corporativo. A veces, una punzada de frustración lo cruzaba cuando la veía, sin darse cuenta de la pasión que latía bajo su uniforme. Pero Ramón no podía permitir que esa frustración lo detuviera, la urgencia de sostener a su familia primaba sobre todo. Un día, mientras sacaba la basura en el último piso, el destino jugó sus cartas. Se encontró con Luis, su viejo amigo de la universidad que había logrado cumplir su sueño de ser ingeniero. La conversación fluyó entre risas y recuerdos, pero rápidamente se tornó en un espejo que reflejaba sus frustraciones. Luis le habló de proyectos, de construir y aportar al desarrollo de su ciudad, y cada palabra lo golpeaba como una marea de posibilidades. Ramón sentía que su inseparable miedo lo ahogaba, que podría ser él en ese mar de expertos. Esa noche, entre las risas de sus hijos y el amor incondicional de su esposa, decidió que no podía dejar que el miedo dominara su vida. Se inscribió en un programa nocturno de ingeniería. La vida no iba a esperar. Cada noche, sumergido en fórmulas y ecuaciones, Ramón luchaba con el desánimo que lo apretaba. Las clases eran un reto titánico, y algunas veces se quedaba despierto, repasando apuntes mientras las dudas danzaban en su mente. ¿Podría realmente lograrlo? ¿Sería suficiente ese esfuerzo al final del camino? En la empresa, Valeria se encontraba en un callejón sin salida. Un proyecto crucial se estancaba, y día tras día la presión aumentaba. El miedo a perder su estatus se convertía en una nube oscura que la seguía en cada reunión. Todos en la sala miraban hacia ella, pero en su interior, la ansiedad crecía. La falta de conocimientos técnicos la hacía desfallecer. Su objetivo de ser la mejor se transformaba en una carga insoportable. En medio de esta tormenta de emociones, un suceso fortuito llevó a Ramón a acercarse a la presentación de Valeria. Mientras los demás estaban absortos en sus problemas, él notó un error. Un momento de claridad resonó en su mente, una solución simple pero efectiva. Pero el miedo lo retuvo. Se preguntaba, ¿acaso tenía derecho a hablar? ¿Podría su voz ser escuchada en un mar de jueces? La presión amenazaba con aplastarlo. Con cada latido de su corazón, la angustia crecía. ¿Qué sucedería si fallaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ramón sabía que estaba al borde de un abismo de decisiones. Con el corazón en la mano y el sudor corriendo por su frente, tomó aire y se dirigió a la sala, donde todos esperaban que la solución a sus problemas llegara de alguien más. Pero lo que nadie sabía era que de la escoba y el trapeador podría surgir un ingeniero dispuesto a demostrar lo que valía. Justo cuando estaba a punto de hablar, el silencio era ensordecedor. ¿Qué camino tomaría Ramón en un momento que podría cambiarlo todo sin retorno? La tensión se palpaba y el futuro se inclinaba sobre un hilo peligroso. El silencio en la sala parecía tangible, como si cada mirada se aferrara a Ramón cuando avanzó un paso.
En su mente, un torbellino de pensamientos se agolpaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era realmente capaz de ofrecer una solución? La voz de su viejo amigo Luis resonaba en su interior: nunca subestimes el valor de tus ideas. Sin embargo, el peso de su ocupación lo mantenía atado. Era un conserje, un hombre de trabajo arduo, no de teorías complejas. Cada vez que Valeria lo despreciaba con una mirada ausente, sentía que el suelo se le retiraba de debajo. ¿Acaso no valía su opinión? El sudor le perlaba la frente. Pero había algo más grande que su duda: la ansiedad matutina de sus hijos, la certeza de que su esfuerzo sería recompensa suficiente para ellos. La decisión debía ser ahora, no había tiempo para titubear. Con un gesto decidido, alzó la voz. Perdón, Valeria. Su tono era tímido, pero resonó en la sala, sacando a todos de su letargo. Valeria lo miró, sorprendida, como si una ola de incredulidad pasara entre ellos. Los rostros de sus colegas se tornaron curiosos. Ramón se encontraba en la cuerda floja, y el viento de su determinación comenzaba a soplar. Creo que he visto una manera de resolver el problema del diseño. En mi curso de ingeniería aprendí. Las palabras se deslizaban entre sus labios, cada sílaba salía cargada de temores y esperanzas. Al mencionar el curso, sintió que el aire se lo llevaba, cada palabra significativa, cada concepto, una ráfaga de coraje que estaba surgiendo del profundo armario de su ser. Sorprendentemente, Valeria, que había estado a punto de reaccionar con escepticismo, se quedó en silencio. A su alrededor, una tensión palpable tomó forma. El marcado contraste de sus posiciones sociales se hizo más evidente. Un conserje frente a una CEO, pero Ramón sentía que el peso del conocimiento empezaba a equilibrar la balanza. Sus compañeros comenzaron a murmurar y a intercambiar miradas. Algunos incluso parecían intrigados. Continúa, le instó Valeria, su voz aguda reflejando una mezcla de interés y desconfianza. Ramón sintió que la atmósfera se transformaba. Explicó su teoría, sus ideas fluyeron con tal claridad que empezaron a romper la final de incertidumbre que había mantenido su mundo a distancia. Mientras hablaba, el pulsar de su corazón se acomodó en un ritmo más controlado. Por primera vez, se sintió en control, dominando no solo las palabras, sino también su destino. Había dejado atrás el miedo, las inseguridades comenzaron a desvanecerse en el aire de su discurso. Cuando terminó, el silencio se rompió. Interesante, pero necesitaré más información, afirmó Valeria, cruzando sus brazos, pero Ramón no lo vio como un desdén. Era un reto, y en el fondo, comprendía que ese intercambio era parte de un juego que nunca había elevado. Esa noche, después de dejar atrás las intensas miradas y los murmullos en la sala de conferencias, Ramón regresó a casa con una nueva sensación. Una mezcla de ansiedad y emoción lo invadía. ¿Habrá valido la pena?, pensó al ver a su familia. Pero en lo profundo, un cambio se estaba gestando dentro de él. Si había podido articular su conocimiento en ese entorno hostil, quizás había llegado el momento de transformar su vida con más valentía. Los días siguientes no fueron fáciles. La presión en su lugar de trabajo aumentó, y cada encuentro con Valeria era un recordatorio de la primera vez que había intervenido. En las clases, la carga de estudiar se tornó más pesada, pero sus nuevas experiencias lo impulsaban. Ramón no solo se sentía como un conserje más, había comenzado a transformarse en el engranaje que podía conectar todo lo que había aprendido. Una mañana, mientras revisaba sus apuntes, Ramón recibió un mensaje inesperado de Valeria. Se leía: quiero discutir más sobre tu propuesta, ¿te gustaría trabajar en este proyecto? Ante la pantalla email, Ramón sintió que la tensión se convertía en electricidad. ¿Se enfrentarían de nuevo? Era el momento de asumir su auténtico potencial. Con una mezcla de inquietud y determinación, pulsó responder. En su interior, un fuego se avivaba, había llegado el momento de dar el siguiente paso. La vida lo había empujado a un abismo de incertidumbre, y ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Todo giraba a su favor, pero la gran pregunta era, ¿sería capaz de mantener el ritmo? La decisión estaba por llegar. Los días siguieron su curso sin tregua, llevando consigo la mezcla constante de incertidumbre y nuevo propósito que había surgido en Ramón tras su primer encuentro con Valeria.
La invitación a colaborar con ella no solo representaba una oportunidad profesional, sino una invitación a desafiar todo lo que había creído sobre sí mismo. Manos temblorosas se enfrentaban a un nuevo rumbo, donde cada decisión podría reescribir su historia. El día que acordaron reunirse, Ramón se preparó con meticulosidad. Venía de semanas de preparación, revisando cada apunte, repasando sus ideas hasta que las cifras y los conceptos se instalaron firmemente en su mente. No era solo información, para él, esa era ya parte de su identidad renaciente. Mirándose en el espejo, reflexionó sobre la persona que había sido, el conserje sumido en un papel que creía lo definía. Ahora, con la mente abierta a nuevas posibilidades, se visualizaba como un arquitecto de su propia vida. Cuando llegó a la oficina de Valeria, el aire se sentía denso. La sala estaba iluminada, lo que contrastaba con la penumbra de su antiguo mundo. Cada detalle, desde el contemporáneo mobiliario hasta el equipo de alta tecnología, lo recordaba que estaba en un campo que tenía el potencial de expandir sus horizontes. Valeria lo recibió con una mezcla de profesionalismo y curiosidad. Su mirada no era la misma, había un respeto que antes no existía. Me interesó tu propuesta, Ramón. Cuéntame más, dijo Valeria, con esa voz cortante que mezclaba autoridad y expectativa. Mientras conversaban, Ramón se adentró en la presentación de su proyecto. A medida que compartía sus ideas, el nerviosismo inicial se disipó. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando salir durante años, moldeándose entre la pasión y el conocimiento. Cada concepto resonaba, en primer lugar, en su propia mente, antes de ser proyectado hacia Valeria. Casi en un instante, se sintió visible, la CEO lo escuchaba, su expresión oscilando entre el asombro y la evaluación crítica. Ramón se dio cuenta de que estaba desnudando su propia vulnerabilidad al compartir sus pensamientos, pero con cada párrafo, cada dato, el miedo se convertía en determinación. El respeto que alguna vez había buscado en su mirada ahora parecía surgir naturalmente, pero la presentación no terminó sin un desafío. Valeria, fija y calculadora, hizo una observación que cortó el aire. Esto es interesante, pero tenemos tiempos muy ajustados. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu propuesta no solo sea efectiva, sino también viable en la práctica? Fue como si una puerta abierta se cerrara de golpe. Ramón sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por inseguridad, sino por la claridad de una misión que acababa de aflorar en su mente. Puedo realizar pruebas piloto, respondió con determinación, y he hablado con colegas que podrían ayudarme a validar mis ideas. Lo haré, se lo prometo, la CEO mantuvo una mirada analítica. No dudo que puedas hacerlo, pero necesitas demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Este proyecto no será solo una extensión de tus conocimientos, sino un reflejo de tu capacidad para operar en el mundo real, dijo Valeria, y al hacerlo, planteó la vara más alta. Su propio crecimiento ahora dependía de su habilidad para escalar esa altura, era un reto que sonaba casi intimidante, pero Ramón lo asumió como parte de su camino hacia la autovaloración. La carga de la responsabilidad se materializó en sus hombros, sin embargo, en lugar de ser una carga, se convirtió en un llamado a la acción. Había que actuar porque, por primera vez, el éxito de este proyecto era una proyección de todo lo que anhelaba ser. Al despedirse, Ramón sintió un hormigueo de adrenalina. Su mente maquinaba estrategias mientras avanzaba hacia la salida. Estaba listo para demostrar de lo que era capaz. Al llegar a casa, ya no era solo un regreso al hogar, era el regreso de un hombre que había comenzado a creer. Los ojos de su familia brillaban con orgullo, y él, a su vez, estaba listo para crear algo que iba más allá de los muros de su hogar. El día siguiente estaría marcado por pruebas y más pruebas, por el riesgo de fracasar frente a quienes habían sido siempre su apoyo. La presión era intensa, pero a medida que la noche caía, algo en él susurraba que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaré listo para enfrentarme a Valeria nuevamente con los resultados necesarios? Se preguntó. La respuesta no era clara, pero su determinación se reforzó. Si deseaba demostrar su valía, había que arriesgarse a dar un paso hacia lo desconocido. La historia estaba lejos de su desenlace, y el siguiente capítulo prometía ser aún más intenso.
Las primeras luces del día filtraban a través de las ventanas, despertando a Ramón con un torrente de pensamientos y estrategias. Las primeras palabras de Valeria reverberaban en su mente, un eco que lo animaba a seguir adelante. Sin perder un segundo, se lanzó al trabajo, sumergiéndose en la preparación de pruebas piloto para su propuesta. Sabía que las cifras, las estadísticas y los gráficos debían hablar con claridad, pero además, cada elemento visual debía reflejar su visión personal, su transformación. Pasó horas recopilando datos, contactando a colegas que también estaban ansiosos de respaldar su proyecto. Ramón se sentía como un director de orquesta, reuniendo a cada músico para crear una sinfonía poderosa que resonara en la mente de Valeria. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una voz interna susurraba dudas persistentes. ¿Era realmente capaz de articular su experiencia y conocimiento de forma que impresionara a alguien tan experimentada? El deseo de validación interna luchaba contra su renovada determinación de demostrar su potencial. Las semanas que siguieron se convirtieron en un torbellino de actividad, donde las horas de trabajo se combinaron con noches sin dormir. Ramón descubrió que su trabajo no solo consistía en platos y cifras, era una cuestión de aprender a confiar en su voz. Cada conversación con sus colegas se transformaba en una rica oportunidad para refinar su propuesta, pulirla hasta convertirla en algo casi brillante. Los aportes de otros comenzaron a calar hondo en su autoimagen, ayudándolo a comprender que su perspectiva era valiosa. Mientras tanto, el estrés crecía. La presión de las fechas de entrega lo llevó a cuestionar aún más sus decisiones. Una noche, mientras revisaba sus notas, notó un patrón en su comportamiento. Se sentía abrumado por una necesidad de complacer, de demostrar a todos que había cambiado. Pero, ¿y si esa validación nunca llegaba? Estaba construyendo algo sobre bases frágiles. Dentro de sí, una chispa expansiva comenzó a arder. Ramón comprendió que su búsqueda de aprobación no podía ser el único motor de su trabajo. Debía explorar su propio deseo de generar un impacto, algo más allá de la mera aceptación. Con este nuevo entendimiento, volcó su energía en el proyecto de manera casi catártica. La presión del tiempo se convirtió en un aliado, impulsándolo a ejecutar cada paso con una confianza renovada. La noche anterior a la presentación clave, Ramón revisó todo lo que había creado. A medida que incorporaba cada ajuste, sintió que ya no presentaba solo una propuesta, presentaba una parte de sí mismo. La conexión emocional entre él y su trabajo se intensificó, transformando su miedo en un motor de motivación. El gran día finalmente llegó. Su mente vibraba con la anticipación de lo que estaba por venir. A medida que se acercaba a la oficina de Valeria, sentía su corazón latir como un tambor. Era momento de enfrentar no solo a la CEO, sino a las dudas que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Al cruzar la puerta, los recuerdos de su antigua vida se desvanecieron, dejándolo frente a una oportunidad de reivindicación personal. Valeria lo esperaba, su expresión firme y analítica. Ramón sintió como el frío de la sala se intensificaba, pero esta vez no fue tomado por sorpresa. Sabía que su viaje lo había preparado para este momento. Con el corazón palpitante, se paró ante ella, listo para mostrar no solo su proyecto, sino los cimientos de la persona en la que se había convertido. Hoy no solo traigo números, comenzó, viendo la curiosidad en los ojos de Valeria. Hoy traigo mi transformación. Mientras comenzaba a presentar, su voz resonó con claridad. El emocionado relato de su proceso interno se entrelazaba con las estadísticas, creando un entramado que reflejaba su crecimiento. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta seguía persiguiéndolo: ¿sería suficiente para trascender su antigua identidad? El desafío que tenía por delante no se limitaba a Valeria. Era un enfrentamiento personal para demostrar que el antiguo conserje había ganado su lugar como el arquitecto de su vida. Pero no sabía si estaba preparado para lo que realmente se avecinaba. Justo cuando empezó a sentir que la confianza se afianzaba en su voz, Valeria lo interrumpió. Me intriga lo que has dicho, pero necesito un compromiso. ¿Qué paso seguirás después de esta presentación? Esta pregunta lo sorprendió. Era un nuevo reto que no había anticipado y el sudor frío volvió a invadirlo. ¿Podría transformarse aún más ante la alta expectativa que habían lanzado sobre sus hombros?
Mientras la sala se llenaba de un silencio expectante, Ramón apenas procesó lo que la CEO había pedido. Un desafío más surgía en su camino, y sin embargo, una parte de él sintió que esta vez no iba a dar marcha atrás. Todo estaba en juego. ¿Sería capaz de responder a la demanda de Valeria y, más importante aún, a la demanda de su propio corazón? El aire en la sala se volvió denso, una mezcla palpable de expectativa y presión. Ramón sintió como el peso de la pregunta de Valeria se instalaba en su pecho, obligándolo a reconocer que su viaje no se trataba solo de presentar cifras, sino de construir un futuro. Con cada latido, una parte de él murmuraba que no podría defraudarla, que debía hallar una respuesta digna de la fe que ella parecía depositar en él. Sin embargo, otra parte, más profunda, cuestionaba, ¿estaba realmente preparado para sostener ese compromiso? Tomó una respiración profunda, su mente alimentando la lógica detrás de su próxima respuesta. Sabía que no podía simplemente improvisar. ¿Qué paso seguiría? No era solo un tema de estrategia profesional, sino de descubrir el camino que había estado temiendo y también anhelando. Con un movimiento decidido, Ramón tomó el bolígrafo sobre la mesa y comenzó a anotar, dejando que las ideas fluyeran libremente. Primero, pensó en los grupos de apoyo. Contactaría a los mismos colegas que habían contribuido a su propuesta inicial. Su visión no podía desarrollarse en solitario, crearía una especie de consejo que le proporcionara nuevas perspectivas y críticas constructivas. Luego, se le ocurrió establecer una serie de reuniones de seguimiento con Valeria, donde pudiera presentar avances y recibir su retroalimentación directa. Cada interacción con ella sería un peldaño en su aprendizaje, una oportunidad para demostrar que estaba comprometido no solo con su proyecto, sino también con su propio crecimiento. Al mirar a Valeria a los ojos, Ramón sintió que la energía en la sala comenzaba a cambiar. La confianza empezaba a tomar el lugar de la duda que había estado acechando. Voy a crear un grupo de desarrollo y tendré reuniones regulares contigo. Buscaré la retroalimentación que necesito y me comprometo a adaptarlo todo, expresó, sintiendo la claridad en su voz. La CEO lo observó atentamente, su mirada astuta y analítica. Eso suena bien, pero no quiero solo metas vagamente estructuradas. Quiero un plan de acción claro. ¿Cuáles serían tus indicadores de éxito? La presión aumentó nuevamente y Ramón sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Necesitaba volver a lo básico, a aquellas métricas que había estado analizando y ensayando durante semanas. Mis indicadores serán 3, respondió Ramón con firmeza, sintiendo cómo los latidos de su corazón se sincronizaban con sus palabras. Primero, la implementación de un sistema de feedback continuo dentro del equipo. Quiero hacer ajustes en tiempo real y no esperar a que los problemas se acumulen. Segundo, establecer metas semanales para cada fase del proyecto que incluyan entregas parciales. Y, finalmente, mantendré un diario de reflexiones que me permita evaluar mi progreso personal y profesional. No solo quiero cumplir con las expectativas, quiero superarlas. Valeria asentía, tomando notas de cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, pudo notar un destello de duda cruzar su rostro, como si ella misma luchara con las expectativas que había planteado. Aquel momento resultaba revelador. Ramón comprendía que, aunque descubriera sus capacidades, la verdadera batalla era mantener ese impulso hacia adelante. Mientras la conversación avanzaba, Ramón comenzó a entusiasmarse con la idea de compartir no solo sus logros, sino incluso sus fracasos. Cada paso en su trayectoria lo había transformado, y estaba listo para abrazar la vulnerabilidad que había evitado por tanto tiempo. La necesidad de demostrar su valor ahora coexistía con un paisaje emocional más complejo. Sabía que el verdadero crecimiento personal se encontraba en asumir riesgos sin la garantía de éxito, y así, cuando terminó la reunión, no solo había formulado un compromiso sólido, sino que había esbozado un nuevo capítulo en su vida. Mientras salía de la oficina de Valeria, una voz interna resonaba con renovada fuerza: esta es tu oportunidad. No la desperdicies. Su mente avanzaba a 1000 por hora, maquinando nuevas ideas y estrategias, pero no podía sacudirse la sensación de que había algo más por venir. Sangre y adrenalina corrían por sus venas.
La transformación de un conserje a un innovador lleno de propósito apenas comenzaba, y él ya podía vislumbrar que el verdadero reto no solo era cumplir con las expectativas de otros, sino con las de su propio corazón. A medida que se alejaba del edificio, una inquietante pregunta comenzó a ocupar su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para demostrar su verdadero valor? La siguiente etapa de su viaje estaba a la vista, pero con ella también venía el eco de nuevos desafíos que nunca imaginó enfrentar. La transformación estaba lejos de concluir. Ramón se detuvo en la acera, sintiendo la brisa fresca que acariciaba su rostro, su mente zumbando de ideas y decisiones no concretadas. Cada paso que daba parecía resonar como un mantra: esto es solo el principio. Sabía que la reunión con Valeria era un punto de inflexión, un catalizador que encendía un fuego en su interior. Sin embargo, la claridad que había sentido al final del encuentro lo condujo a un abismo de preguntas. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, el silencio del lugar envolviéndolo como un manto. Sin embargo, esa tranquilidad era engañosa. Mientras la noche caía, sus dudas comenzaron a alzarse como sombras a su alrededor. ¿Estaba realmente preparado para dejar atrás su identidad anterior? Había pasado tanto tiempo en la sombra, temiendo su propia luz. Reflexionó sobre cómo había descifrado unos indicadores de éxito, pero su instinto le decía que necesitaba más, debía imbuir a su plan con un sentido de autenticidad. Con un nuevo fervor, lanzó su laptop. Ramón creó un espacio digital donde comenzaría su diario de reflexión. Sin filtros, sin censura, cada emoción y cada pensamiento era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Las palabras fluyeron, crudas y sinceras, revelando su vulnerabilidad, su miedo al fracaso, pero también su sed de superación. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro. Su mente pasó rápidamente por las fórmulas que había diseñado para el feedback continuo y las metas semanales. Pero había otro elemento vital que no podía ignorar: su capacidad de resiliencia. Se dio cuenta de que hablar de éxito era fácil, pero reconocer la fragilidad detrás de cada error era lo que verdaderamente lo haría crecer. Necesitaba incluir un espacio en su plan para la autocrítica honesta. El día siguiente llegó y, con él, una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Ramón se comprometió a interactuar más con sus colegas, no solo para buscar su opinión sobre el proyecto, sino para recibir consejos que lo alentaran. Se acercó a Carla, una de las analistas más respetadas, conocida por su capacidad para convertir críticas en oportunidades. Veladamente, ambos compartieron sus propias inseguridades. La conexión que crearon fortaleció el deseo de crecer y aprender juntos. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, las noches se volvían más largas. Ramón luchaba con el eco de las palabras de Valeria: quiero un plan de acción claro. No solo se trataba de cumplir expectativas, sino también de forjar su propio liderazgo en este nuevo paradigma. Así, tomó la decisión de organizar una reunión de equipo semanal, donde cada voz sería escuchada y donde aceptaríamos errores como parte del proceso. Los días pasaron rápido, convirtiéndose en semanas. Los feedbacks que recibía varían desde constructivos hasta crudos, pero aprendió a digerir cada crítica como una herramienta para afilar su enfoque. Valeria había confinado un nuevo propósito en su vida: la búsqueda de una autenticidad profesional y personal que nunca había imaginado. Sin embargo, a medida que su proyecto tomaba forma, una nueva pregunta lo atormentaba. ¿Podría sostener este ritmo? No sería fácil. El miedo a la falibilidad acechaba como un fantasma. Valeria aguardaba ansiosa el primer avance significativo, y la única forma de demostrar su valía sería probarse a sí mismo frente a posibles fracasos. Ramón sabía que el tiempo estaba en su contra, pero la versión de él mismo que estaba floreciendo no podía permitirse rendirse. Una tarde, después de una larga jornada, mientras escribía nuevamente en su diario, se detuvo en seco. Una revelación bárbara surgió entre letras: había construido algo más que un proyecto, había esbozado una nueva identidad. Pero en su interior sabía que el verdadero desafío empezaba ahora. La presión de entregar resultados reales estaba amenazando con aplastarle, y una certeza inquietante se formó en su mente: los próximos pasos no solo tendrían que ser concretos, sino audaces. El brillo del ordenador reflejó en su rostro una expresión de determinación. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a su mayor temor y, al mismo tiempo, a su llamada interna.
Sin embargo, el eco de una advertencia perturbadora seguía resonando. ¿Qué pasaría si todo este esfuerzo terminaba en fracaso? Esa noche, mientras cerraba el diario, una sensación desconcertante lo invadió. La osadía que había mostrado hasta ahora sería puesta a prueba como nunca antes. La batalla entre la autoconfianza y el miedo comenzaba su fase más crítica. Y, en el horizonte, un nuevo desafío lo esperaba, complicado y aterrador. ¿Sería capaz de enfrentarse a él? La mañana se presentó con un cielo nublado, un reflejo perfecto del torbellino emocional que Ramón experimentaba. El ambiente de la oficina, normalmente habitual, parecía cargado de tensión. La reunión semanal estaba a la vuelta de la esquina y su corazón latía a ritmo frenético. Habría de demostrar no solo que los cambios que había implementado en su equipo eran efectivos, sino que él había crecido en cada aspecto del proceso. Cada miembro del equipo llegó con una postura equidistante, entre expectante y escéptica. Ramón tomó una profunda respiración antes de iniciar, proyectando una calma que, en su interior, carecía de sentido. Presentó los nuevos avances, comprendiendo que cada palabra era un ladrillo que edificaba su nueva construcción de identidad. Recordó la importancia de la vulnerabilidad que había compartido en su diario. Hoy, sería aún más esencial. Al abrir el espacio para comentarios, sintió la presión de las miradas, como si cada uno de sus colegas se convirtiera en un juez implacable. El debate se tornó intenso. Carla habló sobre la importancia de que el enfoque no fuese solo en números sino en el impacto emocional que el proyecto podría tener en los clientes. Ramón escuchó, convenciéndose de que la debilidad no era un pecado, sino una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, su voz interior todavía le susurraba que la fragilidad podía ser su perdición. Luego, ocurrió lo que menos esperaba. Jorge, el miembro más crítico del equipo, levantó la mano. Ramón sentía que ese momento podría cambiar la dinámica del grupo. Jorge destacó que había ciertos riesgos no considerados en su planificación y que estaban dejando agujeros en el proceso. Ramón sintió que el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Justo cuando intentaba buscar las palabras adecuadas, se planteó una pregunta inquietante: ¿estaba realmente preparado para escuchar críticas? Decidió actuar. En lugar de resentirse, abrazó el comentario. Réplica a réplica, fue tejiendo respuestas que reflejaban su evolución. Mencionó cómo la resiliencia no solo significaba levantarse después de caer, sino aprender constantemente de cada error. Los murmullos se transformaron en asombro. En ese instante, Ramón se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no consistía en aferrarse al control, sino en permitir que cada voz en la habitación fuera un eco que contribuya a su metamorfosis colectiva. La reunión concluyó con un aire de renovación. Los obstáculos que antes parecían montañas insuperables ahora eran pasos en el camino hacia el crecimiento. Sin embargo, cuando la hora del almuerzo llegó, el espacio se recargó de una energía sorprendentemente pesada. Ramón se sintió extrañamente dividido. Si bien el equipo había respondido positivamente, la crítica de Jorge no lo había abandonado. Aquella pregunta seguía en su mente, había perdido de vista su auténtico propósito. Al regresar a su escritorio, estiró las manos sobre el teclado con avidez, dispuesto a indagar en su diario. Ahí, en el arrullo de la privacidad, comenzó a analizar sus auténticas motivaciones. La mezcla de inseguridad y determinación que sentía dibujaba un nuevo mapa para el futuro. El brote de su evolución no terminaba aquí. Con la mirada fija en la pantalla, Ramón decidió que no podía escapar del miedo. Como liderado, su responsabilidad era abrazar la transparencia y afrontar las ansiedades de forma mutua. Así, ante la inminente entrega de resultados, decidió adoptar una postura proactiva y se planteó una nueva misión: convocar una sesión grupal de tormenta de ideas, un foro donde todos pudieran expresar sus miedos, desafíos y visiones, sin temor a represalias. Mientras contemplaba este nuevo reto, sintió que la presión crecía otra vez, como una ola que se alza antes de romper. Había comenzado a cerrar las grietas de su viejo yo, pero la pregunta crucial se mantenía al fondo de su mente, lista para surgir de nuevo. ¿Estaba realmente listo para liderar este viaje? Con esta incertidumbre como telón de fondo, Ramón se preguntó, en una mezcla de determinación y duda, ¿podría finalmente liberarse del miedo que lo había mantenido atado por tanto tiempo?
Ramón acudió a la sala de reuniones con una mezcla de anticipación y nerviosismo palpables. La sesión de tormenta de ideas era un paso audaz, pero sabía que era necesario. Había decidido que su equipo merecía un espacio donde cada voz fuera escuchada, donde la creatividad se nutriera de la vulnerabilidad. La idea de abrir su corazón a sus colegas lo llenaba de inquietud, pero sentía que era un camino hacia su auténtico propósito. Al entrar, notó cómo la sala tenía un aire diferente, las miradas, antes escépticas, reflejaban una curiosidad renovada. Sus compañeros de equipo ya estaban sentados, algunos murmullando entre sí, otros revisando sus notas. Ramón se plantó frente a ellos y, tomando una profunda inhalación, comenzó a hablar. Sin rodeos, compartió su visión. Este espacio es para nosotros. Quiero que todos compartan sus miedos y desafíos. No hay juicio aquí. Solo queremos construir juntos, expuso, sintiendo su voz temblar ligeramente al final. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio denso, donde la incomodidad parecía pesar en el aire. Sin embargo, fue entonces cuando Andrea, una de las analistas más jóvenes, levantó la mano, temblando de nervios pero decidida a dar el primer paso. Su voz resonó en la sala. Habló sobre su miedo a no ser lo suficientemente buena, a no estar a la altura de las expectativas del equipo. Ramón la miró con atención, notando la chispa de valentía en aquellos ojos. A partir de ese momento, uno a uno, sus compañeros comenzaron a abrirse. Las palabras fluyeron, balas de ansiedad que caían al suelo, dejando espacio para la sinergia. Poco a poco, Ramón sintió que la sala se transformaba en un refugio. Un espacio donde cada crítica y cada inseguridad se convertían en oportunidades de crecimiento. Aunque sus propios temores aún lo acechaban, la atmósfera se llenó de una energía palpable, de un deseo colectivo de mejorar. Al contemplar el progreso que estaban haciendo, de pronto se sintió invadido por una revelación inquietante. ¿Acaso había estado dejando que su propia inseguridad moldeara su decisión de liderar? Mientras sus colegas compartían sus experiencias, un hilo común comenzaba a tejerse: el miedo al fracaso. Nos hemos enfocado tanto en lo que podemos perder, que hemos olvidado lo que podemos ganar, interrumpió de golpe. La frase resonó en la sala como un eco, capturando las miradas de todos. Ahora Ramón sentía que estaba enfrentando su propio dilema moral, cómo incentivar la confianza de su equipo mientras lidia con su batalla interna. La sesión fue puñado tras puñado, una mezcla de inquietud y epifanía. A medida que los miedos eran compartidos, Ramón experimentaba un despertar dentro de sí mismo. Había un poder en esos momentos de sinceridad y honestidad que resonaban con cada palabra. En sus propias dudas, identificaba una fortaleza, una capacidad para crecer. Al final del día, cuando todos comenzaron a salir de la sala, Ramón se quedó atrás, revisando mentalmente lo que había aprendido. Mientras los murmullos se desvanecían, la sensación de claridad lo invadió. Quería ser un líder que no solamente gestionara, sino que también inspirara. Sin embargo, a medida que contemplaba los rostros de su equipo, se dio cuenta de que no estaba solo en esta travesía. Había un camino compartido por delante. Como un nuevo impulso, Ramón tomó la decisión de ser más que un jefe. Quería ser un catalizador de cambio, un mentor. Pero en su interior, una pregunta seguía girando, bruscamente: ¿qué significaría esto para su desarrollo personal si decidía involucrarse más emocionalmente con su equipo? La incertidumbre volvió a sembrarse en su mente. ¿Estaba preparado para lidiar no solo con sus propios miedos, sino también con las emociones de los demás? La verdad de su crecimiento se encontraba a la vista, y el momento de consagrarlo estaba cada vez más cerca. Mientras se dirigía hacia su escritorio, se sintió un paso más cerca de su verdadera identidad, pero también consciente de que su camino estaba lleno de desafíos por venir. La inquietud volvió a surgir. ¿Podría realmente convertirse en el líder que deseaba ser, sin perderse en el proceso? El día siguiente comenzó con un leve cosquilleo de emoción en el estómago de Ramón. Desde la sesión del día anterior, había una nueva vibración en la oficina. Sus colegas, ahora más abiertos, parecían dispuestos a colaborar y explorar ideas que, hasta ese momento, permanecían ocultas entre la rutina laboral. Sin embargo, el peso de su compromiso también se hacía notar. Las expectativas, tanto de su equipo como de sí mismo,
estaban en juego. A medida que las horas avanzaban, Ramón sintió la necesidad de llevar su visión un paso más allá. Había decidido implementar un proyecto que involucrara la colaboración activa de todos. Quería que cada integrante del equipo propusiera una idea innovadora que pudieran desarrollar juntos. Este ejercicio no solo fortalecería su vínculo, sino que también proporcionaría una plataforma para canalizar su creatividad. Reunió a todos en la sala de conferencias, esta vez decorada con post-it de colores y rotafolios para plasmar las ideas. Se sintió como un director de orquesta, listo para crear una sinfonía de colaboración. Pero, adentrándose en esa energía, recordó algo crucial: no podía forzar a nadie a participar. En su interior, un debate comenzó a florecer. Sería justo insistir en que todos compartieran propuestas, sabiendo que todavía había miedos latentes en el aire. Mientras comenzaba la sesión, notó que la timidez aún dominaba algunos rostros. Se aproximó a Andrea, quien había sido valiente el día anterior. ¿Distracciones? ¿Dudas?, le preguntó en voz baja. Andrea bajó la mirada, mordiéndose el labio, un indicio de que estaba lidiando con su propio dilema. Su respuesta fue reveladora: siento que mi voz no tiene valor frente a ideas más grandes. Ese comentario picó la curiosidad de Ramón y lo llevó a reflexionar sobre su propio papel. Se dio cuenta de que la lucha de Andrea no era solo suya, muchos en el equipo podrían estar batallando con la misma inseguridad. Con esa revelación, decidió cambiar su enfoque: en lugar de exigir ideas, buscaría inspirarlas. Introdujo una actividad en la que todos debían compartir no solo una propuesta, sino la historia detrás de esta, el porqué de su elección. La dinámica despertó una chispa en la sala. Los relatos personales comenzaron a llenar el ambiente. Con cada historia, Ramón fue descubriendo talentos ocultos y pasiones ganadas. Carlos, el desarrollador con un talento oculto para el arte, propuso una app que visualizara las emociones en el lugar de trabajo. Raquel, quien siempre había sido la más callada del grupo, habló sobre un proyecto sostenible basado en su amor por el medio ambiente. Linder no dudó en hablar sobre su frustración con la burocracia interna y cómo soñaba con un cambio radical. Poco a poco, no solo las ideas se acercaban al centro de atención, sino las historias humanas que constituían el corazón del equipo. Ramón se sintió abrumado por una conexión genuina, pero también consciente del desafío que esto traía consigo. En ese instante, se planteó un nuevo dilema: al abrirse a las historias de sus colegas, estaba dispuesto a ser el receptor de sus frustraciones y sueños, así como ellos se convidaron a abrirse a él. Los murmullos que una vez habían llenado la sala fueron reemplazados por un silencio esperado, un espacio propicio para la reflexión. Ramón sabía que cada relato era una oportunidad para crecer, pero ¿podría manejar la responsabilidad de guiar a un equipo con conflictos emocionales tan profundos? Se estaba preparando para enfrentarse a la vulnerabilidad de su propio liderazgo. Al concluir la sesión, la atmósfera estaba cargada de esperanza y posibilidad, pero también de un desafío emocional profundo. Ramón sabía que, a partir de ahora, no había retorno. Su compromiso con el equipo había crecido exponencialmente, y con ello la responsabilidad que representaba. La tensión interna en su ser se intensificaba, estaba a un paso de transformarse, pero también al borde de lo abrumador. Al salir de la sala, su mente seguía llena de pensamientos contradictorios. Mientras contemplaba lo que había comenzado a tejer, una nueva pregunta asomó con fuerza: ¿sería capaz de sostener la vulnerabilidad de otros sin perder de vista su propio crecimiento? Mientras se dirigía a su escritorio, se dio cuenta de que un nuevo desafío se aproximaba: una confrontación con sus propias limitaciones estaba inevitablemente a la vuelta de la esquina. La transformación había comenzado, pero su verdadero difícil viaje apenas comenzaba. Ramón se encontraba en la cúspide de su transformación. Había recorrido un camino lleno de desafíos y conflictos internos, y ahora estaba listo para dar el paso definitivo hacia la vida que siempre había imaginado. Las palabras de Valeria seguían resonando en su mente: quiero un compromiso claro. Este simple enunciado había sido suficiente para sacudir sus cimientos y al mismo tiempo para encender una llamativa chispa en su ser. Al prepararse para la presentación final de su proyecto, Ramón sintió una confianza renovada en su voz. Cada palabra que había escrito en su diario, cada idea que había compartido en sus reuniones con el equipo,
culminaba en esta oportunidad. Ya no era solo un conserje, era un ingeniero en formación dispuesto a conquistar su lugar en un mundo que alguna vez sintió inalcanzable. El día de la presentación se sentía diferente. El aire estaba cargado de expectativas, pero también de un profundo sentido de pertenencia elevado por la conexión genuina que había construido con su equipo. Ramón entró a la sala de conferencias con su presentación en mano, sintiendo que cada paso lo acercaba un poco más a la plenitud que había estado buscando por años. Esta vez, no estaba solo, su equipo lo respaldaba. Hoy no traigo solo estadísticas, comenzó, sintiendo la energía en la sala vibrar ante su declaración. Hoy traigo nuestra historia, el viaje que hemos recorrido juntos como equipo. Ramón habló sin temor, mezclando cifras y datos con narrativas sobre la vulnerabilidad y la perseverancia que habían compartido. Cada miembro del equipo fue mencionado, cada contribución resaltada. El reconocimiento fue una sorpresa, pero la respuesta de sus colegas fue aún más gratificante, aplausos y sonrisas iluminaban sus rostros. Cuando terminó, se sintió renovado. Las inseguridades que una vez lo habían asediado se desvanecieron en la toxicidad del miedo y la duda. Había logrado no solo presentar un proyecto, sino consolidar su nueva identidad. Valeria, al final de la sala, lo observaba con una mezcla de asombro y reconocimiento. Su mirada, antes distante, ahora destilaba admiración. Impresionante, Ramón. No solo has abordado la problemática con eficacia, sino que has creado un espacio de colaboración encaminado hacia el éxito colectivo, comentó Valeria, dejando caer sobre sus hombros un manto de legitimidad profesional que jamás había anhelado. En esa instancia, Ramón se sintió validado, no solo había demostrado su valía, sino que había conquistado la injusta percepción que tenía de sí mismo. Sin embargo, su transformación individual no se detendría allí. Ramón se comprometió a buscar un ascenso dentro de la empresa, un paso adelante en su camino hacia el ingeniero que siempre había querido ser. Se acercó a Valeria después de la reunión, con determinación en sus pasos. Me gustaría hablar sobre mi futuro en la empresa, dijo con firmeza, sintiendo el cambio en su voz. Era un hombre transformado, dispuesto a aprovechar cada oportunidad. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de propuestas y presentaciones. Ramón continuó citando a su equipo, buscando el feedback que también había aprendido a incorporar. Cada reunión e interacción se convirtió en una oportunidad para reafirmar su papel como líder. Su transformación no solo era personal, sino también profesional, y esto quedaba cada vez más claro ante sus superiores. Con el respaldo de Valeria y su equipo, Ramón logró la posición que siempre había soñado. Ahora, no solo era un ingeniero, sino un líder en el que su equipo podía confiar. Más allá de su nuevo título, lo que más le llenaba de orgullo era el cambio que había producido en su interior, la confianza en sí mismo, la capacidad de liderazgo y la destreza de navegar sus emocionales vulnerabilidades. Ese día, mientras regresaba a casa, Ramón sonrió mientras contemplaba a su familia. Se veía a sí mismo en el espejo del coche, un hombre que había dejado su vida de conserje atrás, convirtiéndose en el arquitecto de su propio destino. Al entrar a casa, escuchó las risas de sus hijos y fue abrazado por su esposa. En ese momento, recordó el sacrificio que había hecho y el coraje que había encontrado. Sabía que había conquistado no solo un título, sino el corazón de su familia y, lo más importante, el de sí mismo. Ramón comprendía que su viaje apenas comenzaba, pero ya se sentía pleno y satisfecho. Había alcanzado el reconocimiento que jamás imaginó, desafiando las expectativas que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo. La transformación había sido profunda y auténtica, y cada día representaba una nueva oportunidad para crecer y compartir lo aprendido. Ahora sabía que su historia no solo era la de un conserje convertido en ingeniero, sino la historia de un hombre que dejó de lado sus miedos para abrazar su verdadero potencial. Aquella noche, al cerrar los ojos, Ramón sonrió, sabiendo que el futuro que había soñado ya era su realidad. ¿Y tú, estás listo para empezar tu propia transformación? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionales y exclusivas. Deja un me gusta ahora y ayúdanos a impulsar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final.
Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, la transformación comienza aquí.